Ayer sugerí el nuevo... Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque con los temas locales, nacionales e internacionales. La opinión con argumentos. Desde la ciudad de Cali, soy Luis Alfonso Salcedo y este es Telecanal. Vamos a presentar a nuestros panelistas en el día de hoy. Está con nosotros Dícter Zúñiga. Bienvenido, Dícter. Buenas noches, mi estimado Alfonso. Un cordial saludo para los compañeros de panel e igualmente a todas las personas que siguen este importante programa. Hola Alfonso, buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos van a ver a través de Enfoque, Telecanal, a través de las redes sociales. Un saludo a los compañeros de panel. En Bogotá saludamos a Hernán Riaño. Bienvenido. Muy buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Antonio, Dícter y a nuestro nuevo compañero Damián y a todas las personas que se conectan a partir de ahora con nosotros. Bueno, en Medellín está con nosotros Damián Garcés. Bienvenido, Damián. El audio. Hola, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos. Qué bueno estar nuevamente acá en este canal tan importante y un saludo muy especial a quienes nos escuchan en el momento. Gracias, Damián. Gracias a todos los televidentes que a esta hora participan con nosotros en este espacio de opinión. Bueno, entonces iniciamos, mi estimado doctor Zúñiga, con este tema que también se ha movido mucho, es el libro de la verdad. Un libro que en muy poco tiempo y a las carreras se produce en medio de tantas calamidades, en medio de tantos gastos. Un libro que lo único que hace es, pues, dar a conocer hechos que no están ni siquiera con ni no tienen ni siquiera un sustento, no tienen las evidencias para poder darle credibilidad a este libro, mi estimado doctor Zúñiga. Bueno, efectivamente, usted mismo lo ha dicho, han hecho el lanzamiento de un libro con bombos y platillos, esperando uno encontrar realmente un trabajo producto de una investigación seria que se supone que venían haciendo durante años y que terminaba siendo supuestamente también la respuesta a esto del empalme que nunca se llevó a cabo y que ya tuvo sus primeras consecuencias negativas con lo que sucedió con el terremoto en el oriente y centro de Colombia, ¿no? Entonces, ahí han hecho alarde de un documento de 135 páginas que pues, los que han tenido oportunidad de acceder a él han dicho que efectivamente ahí no hay nada. Es al parecer, documento configurado por estos medios de inteligencia artificial. Tal parece que el ChatGPT le ayudó al presidente en esta configuración. Él ha dicho que él va a gobernar, que esto de gobernar es fácil, ¿no? Que esto es a través de estos medios de inteligencia artificial que se puede gobernar un país. Y asimismo, al parecer, han hecho este documento con supuestos 80 casos de corrupción que en realidad atienden a esos movimientos mediáticos que se dan a través de estos medios corporativos de desinformación, que durante 4 años lo que hicieron fue atacar al gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que venía avanzando y avanzó bastante en la estabilización económica del país,
en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables del mismo, y obviamente pues se presentan a lo largo de estos 4 años alguna que otra queja por ahí, muchas de ellas, la gran mayoría sin sustento, producto también de eso que aquí hemos denunciado, que es el lawfare, ¿no? O sea, esa guerra a través de los estrados judiciales. Han presentado un documento, lo han puesto a disposición, y creo que este documento como tal no da mérito para abrir absolutamente nada, ninguna investigación seria por parte de Fiscalía o entidad de control alguno. Es más, esto debería entonces estar en manos de la Comisión de Absoluciones, que sería la encargada, en el caso del presidente, de verificar si hubo algún tipo de conducta ilegal. Ahora, con respecto a los demás funcionarios, pues bueno, es lo otro. Efectivamente habrán casos de corrupción, como efectivamente se han visibilizado, como lo que pasó con la UNDRG, en donde hay unas personas que están siendo investigadas, están en procesos judiciales, algunos de ellos inclusive están acudiendo a principios de oportunidad y tendrán que responder por esos actos. El presidente Petro ha sido claro en ese sentido, él no respalda ningún acto de corrupción, contrario a lo que pasaba con los gobiernos anteriores, que lo que hacían era que atornillaban a los funcionarios en los cargos, sobre pretexto de que conocían de su integridad, de su ética, y que por lo tanto estaban siendo objetos de persecución. Aquí no pasa eso. Aquí, cuando hay unos elementos suficientes como para inferir de que alguien participó de algún acto de corrupción, así mismo se ha dicho, pues, señor, salga del cargo, vaya, defiéndase y ojalá le vaya bien, si es que no cometió nada. Pero es que si cometió algo, tampoco le estamos diciendo que le vaya bien, no, le tiene que ir como le tiene que ir. Este es un documentico más, un show mediático. Recuerden que estamos ante una persona que se montó a través del marketing y cree que con esto va a captar realmente el afecto del público. Es una estrategia. Esto es un libreto traído desde los Estados Unidos. Aquellos que son objeto realmente de señalamientos por corrupción y llegan a un espacio de poder, como estrategia lo que hacen es señalar al otro y crear todo un ambiente, enrarecer todo un ambiente, por un lado para justificar lo que seguramente pretenden hacer de aquí en adelante, producto ya sea de su ineptitud o de su avaricia, porque es que ese gabinete que tenemos de gobierno realmente no ofrece ninguna garantía anticorrupción, todo lo contrario. Entonces, es eso. Y por otro lado, lo que hacen es querer desgastar las figuras públicas para sacarlos del escenario político, y eso les va a quedar muy difícil. Gracias, sí. Aquí hay una inquietud que le quiero plantear brevemente, doctor Zúñiga, antes de pasar con Hernán. El libro, bueno, el libro tiene un poder, como cualquier medio de comunicación. No hay una forma de que un libro que no presenta verdades, porque es una contradicción que sea el libro de la verdad y esté lleno de falsedades, pero un libro que no está remitiéndose a los hechos reales, que tiene, entre otras cosas, pueden ser calumnias. No hay forma de que lo dejen, lo impidan su circulación y su impresión, o haya alguna situación jurídica contra los autores. Pues hay que ver cómo está presentado el documento, ¿no? O sea, porque hay formas muy hábiles de mostrar o exhibir un documento de tal manera de que evadan algún tipo de responsabilidad y al final termine esto como un panfleto, y que como panfleto termine siendo válido, pero de todos modos sí hay una intencionalidad, y esa intencionalidad es la que
adquiere cierto peso judicial como para pretender, y seguramente ya lo deben de estar haciendo, a través de vías judiciales, a través de acciones de tutela de pronto, de que lo saquen de circulación porque está afectando la buena imagen de un presidente, inclusive de altos funcionarios, y que todo está confeccionado, urdido con elementos que le falta el peso probatorio suficiente como para todo lo que quieren dar a entender estos personajes. Entonces aquí fácilmente se puede estar incurriendo en injurias, calumnias, e inclusive puede ser delitos más graves. Entonces, tiene usted razón. Esto podría traerle unas responsabilidades penales e inclusive disciplinarias por parte de un procurador si algunos de estos, obviamente, algunos de estos son funcionarios públicos y estarían dentro de la órbita de la Procuraduría para adelantar investigaciones al respecto. Entonces, no vaya a ser, recuerde que se volvieron profesionales en los boomerangs, o sea, lanzando objetos en contra de un gobierno y esto se les devuelve y terminan siendo judicializados ellos. Muchas gracias. Hernán, ¿qué concepto le merece? Bueno, yo quiero tocar dos temas que a mí me llamaron mucho la atención. Para producir un libro se necesita un proceso, es un proceso de investigación, un tiempo de investigación, un proceso de redacción, un proceso de corrección, tanto de redacción, corregir la redacción, corregir el estilo, corregir la ortografía. Después viene la fotografía y la diagramación. Y por último, usted lo sabe, Alfonso, el proceso de impresión. Para hacer un libro se necesita mínimo de ese corte de 137 páginas, se necesita mínimo 15 días para que quede más o menos partiendo de que la investigación sea cierta y la redacción esté bien, 15 días. Porque en la investigación uno no puede definir el tiempo que se dedica a la investigación. Lo que demuestra es que este libro ya estaba en proceso mucho antes de que el señor Abelardo de la Espriella ganara en segunda vuelta. O sea, esto ya estaba diseñado abiertamente para que se produjera y creara un hecho más que político, publicitario. Quienes lo han leído, como Daniel Coronel, dice que no tiene y Daniel Coronel no es un periodista afecto a Gustavo Petro, ni más ni menos. Es un periodista ahí más o menos de los que se llaman neutrales, y en su manifestación lo dijo muy claramente, ahí no hay absolutamente ninguna prueba de las aseveraciones que explican. Y tercero, también he oído a varias personas vinculadas con Antioquia que parece que fuera una copia del libro que redactó Fico Gutiérrez contra Daniel Quintero en su oportunidad para demostrar una cantidad de hechos que nunca existieron, y luego lo denunció por eso, y resulta que se le devolvió como dice Dichter, como un boomerang, y no pudo hacer nada. O sea, este es un modus operandi, si eso es cierto, lo que dicen algunas personas de Antioquia. Daniel Quintero hizo alguna aseveración al respecto sobre el tema. Sí, si eso es cierto, lo que estaríamos aquí atentos es a crear y a ratificar por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella que hubo corrupción, sea como sea. Acuérdense que el empalme, ellos lo llamaron el empalme anticorrupción, y por eso no asistieron al empalme. Es una idea predeterminada para crear un hecho que no es cierto, pero lo quieren convertir en verdad. Muy bien, gracias. Excelente su análisis, Antonio. El libro de la verdad, desde ahí están diciendo una mentira, porque nadie es dueño de la verdad. La única persona que se ha atrevido
a decir que Él es la verdad fue Jesucristo, y nadie ha podido decir lo contrario a lo que Él dijo. Bueno, habrá gente que no crean en Él, pero Él fue la primera persona en la humanidad que se atrevió a decir claramente que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, el hecho de que a un libro se le diga que es la verdad, ahí está demostrando que este señor es una mentira. Abelardo de las Piedras, yo hace mucho rato vengo diciendo que él es una mentira. Escuché que ya le impusieron una sanción, tiene que retractarse y pedir disculpas al pueblo colombiano, porque el día de la posesión él incurrió en un delito que es el tema religioso. Colombia, todos sabemos que es un país laico, y él le faltó al respeto a muchas personas. Y muchas personas se vieron agraviadas porque hay gente que es cristiana, pero no creen, por ejemplo, en la Virgen María, y ahí hicieron alusión al tema de la Virgen María. Hay gente que no cree en Dios. Abelardo de las Piedras no creía en Dios. Hoy salió un informe de que él hacía brujería. Entonces, mire, culpaban a Petro y hablaban de que no entraban al Palacio de Nariño porque supuestamente en el palacio que habían hecho brujería y qué tipo de cosas, y ya se demostró hoy en un informe y en un video que se había borrado en las redes sociales, pero siempre queda alguna huella, y alguien buscó la manera de recuperar ese video, y ahí está claramente de que este señor hace muchos años, cuando se vanagloriaba y decía que él era ateo, la periodista le dijo que si ateo agnóstico, él dijo que no, que ateo, que él era el defensor, que era más fácil defender al diablo. Entonces, este señor de verdad es una gran mentira. Hernán y Dieter tienen toda la razón. No se hizo empalme. Uno, ¿cómo puede presentar una prueba de algo que no se llevó a cabo, no se concretó, no se hizo? ¿Cómo van a hablar, por ejemplo, del tema de la salud? Y una de las cosas más importantes, ¿cómo van a hablar de lo que está sucediendo ahora, que es el tema de la UNGRD? Para nadie es un secreto que el día 7 de agosto no tenían director de la UNGRD. Lo nombraron al día siguiente, martes. O sea, que el que le tocó hacerse cargo de esa situación fue, si mal no recuerdo, un señor de apellido Pava, que fue el que le tocó el día 7 y el día 8, martes, enfrentar esa situación. Ahí demuestra que es un gobierno entrante que está improvisando. Ellos tenían que haber hecho el empalme desde a partir del 22 de junio. El Cepeda dijo que si él ganaba, me acuerdo que una periodista le hizo la pregunta y le dijeron que él, ¿cuándo comenzaría a gobernar si ganaba la presidencia? Si quedaba electo como presidente. Y Cepeda dijo a partir del día siguiente, a partir del día 22 de junio. Ellos tenían que haber hecho el empalme, y el día 7 de agosto ya tenían que tener, como se dice en el argot popular, tenían que tener la bestia ensillada. Pero llega un terremoto y los cogió con los pantalones abajo el día lunes. Pero resulta que ahora el señor entonces dice que no, que esto es una prueba de Dios. Y este señor, que antes era un brujo, ahora está metiendo a Dios. Entonces eso es jugar con el nombre de Dios, jugar con la palabra. Entonces lo que podemos decir es que la nueva Biblia de los mentirosos es ese famoso libro de la verdad, que es, repito, una mentira. Gracias Antonio. Vámonos para la capital de la montaña. Ahí siempre tiene un concepto muy aplomado nuestro compañero Damián Garcés. Damián. Bueno, lo primero es que con el supuesto libro de la verdad sabemos de antemano que no es ningún libro de la verdad. Uno, antes de leerse un libro, pues uno tiene que fijarse muy bien quién es el autor y qué calidades tiene el autor.
y con qué intención lo sacó y cuál es el objetivo del libro. Y resulta que para nadie es un secreto que esto obedece a una estrategia política. Esto obedece a una copia, y es cierto, de la misma estrategia política que hizo Fico contra Daniel Quintero, en donde se hizo grabar, en donde dio a entender que encontraron un montón de irregularidades, corrupciones, como más de 500 corrupciones, y ustedes se ponen a ver que al sol de hoy, por ejemplo, no se encuentra absolutamente nada. O sea, todo totalmente archivado, todo cumplió con el proceso judicial y no hay un solo fallo en contra. Antes se revirtió la torta. Lo último que había que era sobre el tema de aguas vivas y un tema de una firma del contrato. El que quien firmó el contrato fue el mismo Fico en el último día de su mandato en la alcaldía. Pero el hombre hizo toda esa cuestión política y ojo a esto lo que les voy a decir. Ellos lo hacen incluso sabiendo de que a quien están acusando no es culpable. Y ellos lo hacen incluso sabiendo de que ahí no hay nada. Simplemente es para dilatar, simplemente es para concentrar los organismos de control, ¿cierto? En otras situaciones diferentes. Y también es para dañar imagen, como no honra también. Y lo hacen más que todo en época electoral. Cuando se aproximan las elecciones para dañar la imagen e intentar ganar con esa cuestión. Es impresionante. Lo más impresionante es nosotros en Colombia creer sobre un supuesto libro de la verdad con un autor que se hizo inscribir una candidatura con más de 3 millones de firmas irregulares y falsas, porque hay que decirlo, ¿cierto? Hay que estar muy volados también, digámoslo así, creerle a un tipo el cual todo es una pantomima y un show. O sea, nos damos cuenta a medida cuánto lleva él, 20 días, 20 días en la presidencia y es un desgobierno total. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que dijeron ahorita, lo que dijo Víctor, lo que dijo Hernán, lo que dijo Antonio también, con respecto a que el empalme que se está convirtiendo en un show mediático, el tema del empalme. Entonces al empalme le ponemos nombre o simplemente no hacemos empalme. Igual la primera estrategia de este señor. Abelardo no quiso hacer el empalme y le puso todas las talanqueras del mundo porque le daba miedo, incluso mucho más cuando se iba a televisar, le daba miedo que toda la población colombiana y todo el pueblo en general se diera cuenta en realidad cómo se entregó el país. Y es la estrategia que ellos tienen, ¿no? Primero, en el libro de la verdad, que no es ningún libro de la verdad, reitero, es un libro en el cual que tuve la posibilidad de verlo, es un libro incluso que toca algunos temas que ya los tocó la justicia y que ya fueron archivados. Entonces ellos lo que hacen es simplemente darle ruido, darle bomba a lo mismo, para hacer creer pues de que encontraron un país totalmente desbaratado, destruido y como no, quebrado económicamente. ¿Para qué? Para poder sacar pecho y decir, mire, no hay plata para los adultos mayores, para las personas mayores, tenemos que acabar esos proyectos sociales que dejó Gustavo Petro porque no nos dejó dinero o tenemos que recuperar. O miren ustedes ya, voy a finalizar, cómo en esa estrategia también hace parte el intentar justificar lo que van a invertir y lo que van a pedir, como lo dijo el ministro de Hacienda, ¿no? Más de 600 billones, que se acercan casi a los 700 billones, cuando el presidente Gustavo Petro lo había proyectado de forma diferente y decían que era ese platal. Y sin embargo, ya hoy el supuesto gobernante de quien iba a ahorrar, quien iba a ser mesurado, supuestamente ya está diciendo que no. Entonces, pura estrategia y eso hace parte del show. Ya tenemos las 7:25 en Colombia y a esta hora estamos en todos los cableoperadoras que nos retransmiten por Telecanal para Cali, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, parte del Huila. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a darle una ronda a todos estos temas que se hacen virales, tienen resonancia, y uno de ellos tiene que ver con la ministra de la Salud, del doctor Abelardo de las Piedras, que pues tiene un conflicto de intereses actualmente. Es posible que la doctora Ana María Vesga Gaviria, pues no se sabe. Pues de todos modos en Colombia usted sabe que muchas veces
la Procuraduría, los entes de control no le dan látigo a los que están direccionados del mismo bando. Esto ya es de conocimiento público. Doctor Dicter Zúñiga, ¿qué opina usted de este gobierno del doctor de las Piedras al nombrar una ministra de salud que hacía parte de la junta directiva de una asociación que pues defendía los intereses de las EPS? Pues, Alfonso, compañeros, ¿qué podíamos esperar de Abelardo de la Espriella si el que tiene un gran conflicto de interés principalmente es él? Recordemos que uno de los argumentos que se ha planteado precisamente para buscar la anulación de la elección del señor Abelardo de la Espriella es que es una persona que tiene triple nacionalidad o ciudadanía, digo, pero hay una en particular que nos interesa, que es la que tiene con los Estados Unidos, en donde ha jurado lealtad a ese país del norte de América, y eso implica, dijéramos, renegar de la lealtad que debe tener con el país donde nació, es decir, con Colombia. Es una situación que nunca se zanjó, nunca se resolvió, y eso implica un conflicto de intereses claramente para ser un presidente de la República, para gobernar un país, para en el momento en que se le exijan algunas posturas frente al país del norte, pues obviamente le va a quedar muy difícil tomar partido en favor de Colombia, de esa patria que cada nada saluda diciendo que está firme con la patria, pero al parecer va a estar firme con la patria de Estados Unidos. Ahora, obviamente, nosotros ya sabíamos que era lo que venía con él, y no es otra cosa que desmontar todos los logros obtenidos durante el gobierno de Petro, el primer gobierno de izquierda, del progresismo, aunque algunos podemos decir que en su momento Ernesto Samper fue un primer, dijéramos, intento en ese sentido. Infortunadamente, pues estaba marcado por el tema de posibles vínculos con temas del narcotráfico, pero es claro, él lo dijo, y además pretende ir mucho más allá, y es destripar a eso que represente la oposición. Es decir, acabar con lo logrado, pero por ahí derecho buscar de que esto no se vuelva a repetir. Y una forma de hacerlo es poner en su gabinete a personajes como la señora Ana María Vesga, que lo que representa es los intereses de esas grandes corporaciones que son las que se quedan con los recursos de la salud, se han venido quedando con los recursos de la salud. Es que ASEMI no es otra cosa distinta a eso, es una asociación que agremia precisamente a estas EPS y a las empresas de medicina integral. Y a su vez también estaba vinculada como vicepresidenta de la salud en la ANDI, o sea, estuvo allí también, que es la asociación que reúne a los grandes empresarios de este país, que atienden muchos de ellos a intereses foráneos, internacionales, globales. Entonces, obviamente que el papel de ella va a ser claramente defender esos intereses, que implica que muchos de los recursos que se destinan para la salud terminen, como quedó revelado de lado con todas estas investigaciones, en paraísos fiscales, y beneficiando a personas particulares, a familiares de presidentes, a familiares de políticos y de empresarios. Entonces, esta crisis de la salud ya estaba anunciada hace mucho tiempo. O sea, desde hace mucho tiempo veníamos teniendo problemas con una salud buena. Esto de la cobertura es puro cuento. Es decir, sí, podía haber más cobertura, pero ¿qué tipo de cobertura había? Esa cobertura lo único que implicaba era justificar la destinación de recursos para estas EPS, pero realmente la salud siempre en gran medida se llevó a cabo, se buscó
a través de acciones de tutela. Entonces, tenemos esa situación complicada con esta señora que inclusive brilló por su ausencia frente a estas situaciones críticas que estamos viviendo por el terremoto y por la situación allá en Tolima, ¿no? Entonces, sí. Bueno, hasta ahí dejo para la participación de los demás compañeros. Gracias, Dicter. Bueno, Hernán, hace muy poco le negaron la presencia al periodista Jaime Bailey para participar en la feria del libro, creo que fue en Medellín, y en estos momentos ya lleva 2 programas Jaime Bailey en los cuales se ha ido lance en ristre contra el gobierno de Abelardo Lasprilla, le ha cantado muchas verdades, ha venido pues surgiendo después de que el señor Bailey era muy afín con la derecha, hizo bastantes críticas a Petro, pero también hubo aciertos que se los ponderó, pero aquí vemos este distanciamiento. Cada vez vemos el distanciamiento no solamente en el Congreso, sino de algunos de la prensa de derecha. Como decían ellos, que muchos que votaron por Petro se arrepintieron, y aquí vemos que a pocos días muchos de la derecha también se han arrepentido, estimado Hernán. Gracias, Alfonso. Primero quiero hacer 2 anotaciones con el tema anterior. Abelardo Lasprilla anunció que iba a rescatar, entre comillas, a las EPS con una inyección de 10 billones de pesos, billones con B de burro, además de los más de 90 billones que les da anualmente, que no tiene control, que lo manejan a su arbitrio, etcétera, etcétera. La señora que nombraron de ministra de Salud viene de ASEMI, que es el gremio de las EPS más poderosas, y lo que quieren es asegurar que esa plata se la entreguen a las EPS. Esa es la función de la señora ministra de Salud, que defiende unos intereses específicos que son de las EPS, que han defraudado el presupuesto de la salud por muchísimo tiempo. Con respecto al señor Bailey, hay que aclarar, él no es izquierdista, es todo lo contrario, es una persona que se ha manifestado de derecha siempre. En los últimos días se ha puesto en contra de Milei y se ha puesto en contra de otros presidentes de extrema derecha, y venía criticando a Abelardo de Lasprilla por su show, por su falta de seriedad, lo que conllevó a que Federico Gutiérrez no lo dejara participar en una feria del libro en Medellín. Y obviamente él se quejó en las redes, dijo que por esa razón, por haber criticado a Abelardo de Lasprilla, no lo habían querido dejar participar en esa feria del libro, y como consecuencia siguió dándole palo a Abelardo de Lasprilla y obviamente a Federico Gutiérrez y al gobierno nacional y al gobierno de Antioquia. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta la misma derecha continental está viendo con pasos de animal grande esta extrema derecha sionista pro-Trump que se está tomando el poder en América Latina. Es simplemente esa manifestación. Ya ven que países como Argentina, que ya no dan más, que se han perdido cerca de 130.000 empresas en Argentina, no sé cuántos miles de empleos, y todo lo que ya conocemos del tema Milei, la represión, los pensionados, la salud, la educación. Y lo que está haciendo el señor Kast en Chile es lo mismo. Es absurdo. El señor Kast acabó de decir ayer
que para qué los humedales si nadie iba a visitar los humedales y que por eso iba a autorizarlo construir en los humedales, demostrando una ignorancia total en el tema ambiental. Entonces, simplemente es eso, ¿no? La derecha se está medio sacudiendo, digo la derecha decente, la derecha que no tiene vínculos con el narcotráfico, ni con negocios ilícitos, ni con asesinatos, ni nada de eso, y vio que su creación, que era la extrema derecha, que manejaba el neoliberalismo, pues ya se convirtió en un peligro y son esas voces las que empiezan a medio salir a tener alguna repercusión a nivel continental. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias desde Bogotá. Vámonos para Wisconsin con Antonio. Antonio, el tema del periodista Jaime Bailey. Gracias. Bueno, quiero hablar del tema anterior también. Es un breve lo que voy a decir. La ley 100 fue creada en el año 93, era el presidente Gaviria y estaba, el ponente a la ley fue el señor Álvaro Uribe Vélez. La ley 100 cobija salud y pensiones. Por suerte ya se aprobó gran parte, más del 90% de la nueva reforma pensional. Por mucho que se intentó, no fue posible que se aprobara la de la salud por el tema de las EPS, porque pues, es un barril sin fondo, Hernán lo acaba de decir, y ya no es solamente tema de dinero. Se dice que por el tema de las EPS y por la negligencia han muerto millones de personas que se les podía haber salvado la vida por simplemente aprobarles un examen o hacerles a una mujer, por ejemplo, hacerle una prueba de revisarle los senos para ver si de pronto tenía un posible cáncer. Cuando a los 3 o 4 meses le aprobaban el examen, ya la mujer iba y ya tenía una enfermedad muy avanzada. Entonces eran muertes que se podían haber evitado. En el tema de este señor Bailey, él vive en Miami. Acá en Estados Unidos está sucediendo algo que es llama mucho la atención. Acá en Estados Unidos se sabe que si hay unas elecciones democráticas, viviendo yo acá en Estados Unidos, el mismo estado de Florida, lo más seguro es que los republicanos van a perder. Entonces mucha gente se está tirando ya del barco. Hay algo que a mí me ha estado llamando mucho la atención, personas que viven en Florida y personas que viven en otros estados de acá de Norteamérica, es que a partir del momento que al señor Abelardo de las Priella le pusieron una demanda, no podemos olvidar que le pusieron una demanda 11 congresistas por 3 delitos muy graves. Nosotros hablamos de ese tema antes y yo siempre he dicho que cualquiera de los 3 delitos es algo gravísimo acá en Estados Unidos. El menos grave puede dar más de 20 años de cárcel. Entonces ellos analizan eso y cuando se dan cuenta que muy pronto lo más seguro es que este señor Abelardo de las Priella va a perder el apoyo de los republicanos y que los que van a ponerse en el poder claramente van a ser los demócratas. Entonces ellos saben que defender a un bandido, a un delincuente de la talla de Abelardo de las Priella, a ellos les puede traer, a los que hacen política les puede traer un problema político, y a los periodistas, por ejemplo, reconocidos a nivel mundial, porque Bailey es uno de los periodistas más reconocidos no solamente acá en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es una persona que tiene muchos seguidores, que sus análisis son mirados por muchas personas en toda América, en todas las Américas, como dijo el señor Gustavo Petro. Entonces ellos analizan esa situación y se dan cuenta que es mejor tirarse del barco a tiempo antes de que el barco se hunda. El delito de concierto para delinquir con grupos terroristas acá en Estados Unidos, eso es muy delicado. Y ellos saben que eso va a salir a la luz
de un momento a otro. En el momento que el fiscal general haga su labor, ese delito es muy grave, porque asociarse con un terrorista es acá demasiado delicado. Entonces, por eso yo no solamente a Bailey lo analicé ayer y hoy, estos días que ha estado hablando sobre ese tema, sino que él es una persona inteligente, es una persona que yo lo analizo de derecha, pero más como de una persona que defiende los derechos humanos, defiende el tema de la naturaleza. Y cuando de verdad se dieron cuenta quién era Abelardo, es que Abelardo era un desconocido para mucha gente hace menos de un año. Y cuando empezaron a ver todo lo que salió de él, entonces por eso mucha gente está tomando distancia. Yo creo que, si no me equivoco, en la historia de Colombia es primera vez que un presidente en tan poco tiempo tanta gente se le está tirando del barco. Es muy triste para Colombia que estemos pasando por esta situación. Es lo que nos tocó. Vamos a afrontarlo. Ya se está hablando de movilizaciones. Lo de Bolivia es impresionante. Lo de Argentina es una cosa aterradora. Esta semana acá en Estados Unidos hubo una manifestación impresionante por el tema de los expedientes. Entonces, esto yo creo que si hay elecciones, repito, si hay elecciones en noviembre, el panorama va a cambiar. Quiero hacer un pequeño apunte para terminar, para informarle a todas las personas, los que no saben, este país acaba de declarar que tiene una deuda de 40. Acá en Estados Unidos, los términos son diferentes a los que utilizamos en Colombia y en Latinoamérica. Son 40, acá hablan de 40 trillones. Para que nos vamos entendiendo, son 40 millones de millones. En Colombia diríamos 40 billones, pero acá hablan de trillones. Esa deuda es impagable prácticamente. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos maneja alrededor de 2.5 billones en dólares. Estamos hablando de 40 millones de millones y Estados Unidos maneja más o menos alrededor de 2.5. Se dice que en el mundo, si se reunieran todas las monedas mundiales, llegaríamos a más o menos 14 o 15 billones, o sea, millones de millones. Y estamos hablando de una deuda de 40 billones, millones de millones. Entonces, eso tiene muy preocupado a este país. Yo que veo las noticias a diario y veo noticias de un lado y de otro, acá se ven noticias de izquierda, de derecha, de centro, y están muy preocupados. La bolsa de Nueva York, ayer, quiero hacer un paréntesis en eso, ayer una de las empresas más grandes del mundo, que se llama Nvidia, ayer dio reportes, y la suerte fue que Nvidia dio reportes a la alza. Si Nvidia hoy hubiera despertado a la baja, yo creo que hubiéramos entrado en una recesión. Se está hablando de que probablemente vamos a entrar en una recesión. Los que estamos viviendo acá lo estamos notando, nos damos cuenta en todo el tema de la inflación. La gente puede decir, no, usted gana dólares, pero es que se gasta dólares y se están gastando más dólares porque la inflación está muy alta. Entonces, quiero terminar ahí y me gusta mucho que el señor Bailey, después de haber apoyado a Abelardo de las Priellas, se haya dado cuenta que cometió un gran error. Y ojalá en Colombia todo el mundo hiciera igual y el cuarto poder se pusiera del lado de lo que es el pueblo o de lo que es lo políticamente correcto. Mi auto. Ahora sí. Pues muy interesante, Antonio. Gracias por ese último tema de economía que es de interés mundial. Y bueno, le iba a preguntar por qué no ha habido una recesión, pero usted ya dio la respuesta. Vamos con Medellín. Está Damián Garcés. Damián, la misma dupleta de temas. Los temas, se los recuerdo, la ministra de Salud y el tema de Jaime Bailey. Bueno, lo primero, y hay que hablar muy concreto, y es que la intención que tienen con esta ministra de Salud
lo primero es no proteger la salud de los colombianos. Lo que están buscando primeramente es cómo tapar los huecos fiscales de las EPS. Es decir, una señora que representa y representó y trabajó, no en función de superar el problema de la falta de salud, y que eso va apoyado por el robo de dinero y de miles de millones que vienen dándose en las EPS. O sea, ella no trabajó en ello, ella trabajó fue simplemente para financiar, para que crecieran y se fortalecieran las EPS, no en el mejoramiento de la salud. Entonces uno se preguntaba, yo me preguntaba, pero esta señora que la nombran ministra, hombre, que es la representante de las EPS, esa problemática que tenemos histórica acá en Colombia desde el año 93 con la ley 100, como lo recordó ahorita Antonio. Entonces, ¿cuál es el mérito? O sea, uno se pregunta, pero ¿cuál es el mérito? Si este señor, que para mí es ilegítimo, Abelardo de la Espriella, dijo que quería hacer pura meritocracia, pues, ¿cuál es el mérito de esta señora? El mérito de esta señora fue proteger las EPS y la institucionalidad y los privados por encima de la vida de los colombianos. Ese es el mérito de esa señora. Y esa es la señora que tenemos ahí. Que claro, ¿cómo no va a entrar allí esas demandas, cierto? Esta vaina de conflictos de intereses, claro que entra el conflicto de intereses, pero lamentablemente en Colombia como que no se dan cuenta. Los que han apoyado este desgobierno como que creen que es que, sí, que es que va a haber mejor cobertura, y claro, ellos harán el esfuerzo para hacer sentir de que la cosa cambió un poco, pero mentira, porque por debajo, y tenemos que estar muy atentos de eso, con el control político también, de que esos billones que se perdieron. Tenemos un ejemplo concreto, Nueva EPS, donde está el hermano de Vargas Lleras. La nueva EPS, mire el escándalo que soltó el presidente Gustavo Petro de los billones, esos miles de millones embolatados allí, y que está ese hueco fiscal, que no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Claro, que la ministra llegue, ya ellos empiecen a atender la gente, y la gente entonces se los ganan con esos dulcecitos, y a la gente se le olvida el fondo principal, que es el robo de este dinero del erario público de la salud. Entonces ya ellos no se van a dar cuenta, y resulta que ellos ya van a invertir, que porque no se pueden dar que dar a las EPS, entonces van a invertir más de la cuenta, bien inflado, no nos damos cuenta, y les van a pagar y a engordar los bolsillos y a sanearles el bolsillo, pero a ellos. Esa es la principal, no estoy de acuerdo, hay un conflicto de intereses, es gravísimo lo que tenemos en el tema de la salud, muy grave. Con respecto a Jaime Bailey, no, Jaime Bailey es un personaje que ahorita lo dijeron y también lo he notado así, de derecha. Él defiende mucho la institucionalidad, él defiende mucho la democracia, y hay algo que aquí lo hemos hablado en cuanto a la democracia y varios procesos, que hay procesos legales pero ilegítimos. O sea, la parte ilegítima está mucho más fuerte que la legalidad, porque cuando se demuestra que hay que la cuestión no es legítima, hasta ahí llega la legalidad de lo que supuestamente era legal. Ahora bien, en ese tema, las instituciones que tenemos acá en el país, la pregunta que nos hacemos, y que es lo que ya él se está preguntando, porque eso sí tiene Jaime Bailey, que el hombre sí se pega mucho y defiende los derechos fundamentales. Y otra cosa, que es que Jaime Bailey, la pregunta es, pero Jaime Bailey, ¿dónde se le acabó el desamor de pronto, por la derecha o por culpa de quién? ¿Qué fue lo que pasó con Abelardo de la Espriella? Y es muy sencilla la situación. Mire que Jaime Bailey es un doliente de Venezuela, lógicamente, ¿no? Y él se sintió engañado y lo expresó alguna vez cuando se dio cuenta que es que, él lo dijo, aquí tuve al señor Abelardo de la Espriella, pero yo no sabía que este señor era amiguísimo y era... Jaime Bailey es peruano. Exacto, y decía, pero yo no sabía, gracias, yo no sabía que era amiguísimo, ¿cierto?, del señor Alex Saab. Y eso lo mencionó y lo mencionó y quedó altamente desilusionado. Y Jaime Bailey dijo, este hombre me engañó mientras lo tuve acá en el set entrevistando. O sea, que fue como una burla para él. Y él ahorita está con lupa y con detalle, lógicamente denunciando las graves irregularidades de Abelardo, que vuelvo y reitero, llevará 20-25 días, pero todos los días nos tenemos que preguntar con qué va a salir este señor, con qué metida de pata. Todos los días tiene una metida de pata. Todos los días tiene una metida de pata. Para finalizar, tan es así que miren ustedes, declaración de renta, gravísimo, gravísimo, un montón de falsedades, sí. ¿Ve? Ocultando información. Y que me tan también, ya finalizo, con el registro universal de ingresos. ¿Qué es eso? Que es donde, ¿cierto?, confrontan varias plataformas como la DIAN, el CISBEN, y en donde quieren de por sí, con todo el sistema, sí, identificar de verdad qué personas y qué familias necesitan apoyos
¿cierto? Y subsidios del Estado. ¿Y cómo es que aparece don Abelardo de las Espriella y la señora? Dice que el nivel C3, que es disque vulnerable económico. Y el C3 significa que no ganan, en el mes no ganan más de 1.300.000 pesos. Imaginen ustedes, ¿ah? Qué burla a Sí, los sí. colombianos. Y la pregunta Bueno, ya para finalizar es, así es que manejan las bases de datos acá en Colombia, ¿no? Qué berraquera. Gracias. gracias, Damián. Bueno, muy interesantes sus planteamientos. Este tema era para, ya se me adelantó usted, ¿no? Con la pregunta, el tema siguiente, pero no, está bien, porque pero bueno, vamos con ustedes, analistas de aquí de la mesa de trabajo aquí en redacción. Anotaron un punto muy importante y es esa estrategia que han venido manejando las campañas políticas de derecha, incluso dentro del mismo, ya no en campaña, sino dentro del mismo gobierno, ya cuando están ejerciendo poder, que es lanzar la calumnia, la injuria, y una vez hecho el daño, pues ya simplemente rectificar. Rectificar puede ser el medio de comunicación, puede ser el, el- el senador, el congresista, la persona que quería hacer el daño. Después de hecho el daño, pues ahí está el daño, no se resarce con cualquier eh, eh, mm, con cualquiera de las, ni con plata, ni mucho menos eh, con una rectificación, porque muchas veces aquí en Colombia, y yo creo que la humanidad en cualquier país, se da más gusto propagando la miseria, la calumnia, propagando o sea, cuando se trata de hablar mal de las personas, se propaga más que cuando se trata de hablar bien. Entonces ahí no hay tanto retweet y el daño pues es más grande. Esto para decirle que lo del libro de la verdad, pues sí, ustedes apuntaron muy bien en ese sentido, en que el libro apunta a eso, a que es un libro que ya una vez hecho el daño, pues ya que. Entonces con esto vamos a entrar en materia, volvemos al caso de la granja de Bobs, el caso de Fernando Cerimedo, que fue arrestado hace poco, el 18 de agosto de este año, y gracias a que la abogada Nadia Vale, quien era su expareja, se hizo la muerta después de varios intentos de feminicidio. Aquí vamos a traer este tema porque pues esta elección de Abelardo de la Espriella tiene un cúmulo de cosas. Si ustedes se agarran a juntar pieza por pieza todo lo que ayudó a que él llegara a la presidencia, haga de cuenta cuando colocan un asiento sobre una mesa y luego otro asiento o sea, para que él se asome al otro lado y pueda ver ya esa presidencia. O sea, es como unos escaparates, él está parado sobre unos andamios muy falsos. Voy a mencionarle tantas cosas como es, y graves como es, la injerencia del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, quien dijo que le iba a ayudar, la presencia de Bernie Moreno, que al final ni siquiera vino a la presidencia. O sea, hagan la lista y verá que es demasiado larga. Yo quisiera que ustedes, de lo que se acuerden, pudiéramos hacer un listado aquí, pero sí, la verdad es que nos aterra cómo es que es posible que lleguen a la presidencia personajes que ya no, ya es, ¿para qué se vota? Ya el voto es un adorno en el proceso democrático. Iniciemos con Hernán para dar movimiento. Hernán. Sí, Alfonso.
La muerte de Cerimedo destapó, bueno, ya se sabía, porque él tuvo una característica, este señor, asesor de Milei, miembro del gobierno de Milei en una especie de asesoría, aunque terminaba tomando decisiones, de manejar y de haber hecho elegir a Bolsonaro. Fue una de sus primeras acciones en contra de los gobiernos progresistas de Brasil. No se conocía muy bien cuál había sido el método porque el tema de las redes sociales se ha venido conociendo en la medida que se sabe cómo es el manejo por parte de los hackers y las personas que manejan estas granjas de bots. Este señor es socio de Javier Negré, un español que de extrema derecha igual, Fernando Cerimedo de extrema derecha, de hecho creó primero y después hizo socio a Negré de la derecha diario, donde se manifestaban completamente anticomunistas, antiprogresistas, antisocialistas, antiderechos humanos, anti todo. Con la detención del señor por el intento de homicidio de su compañera amante, la abogada, ella destapó lo que ya se conocía a voces. Ella fue la que, con datos exactos, le hacen el allanamiento, encuentran una cantidad de dinero, encuentran una granja de bots y se empiezan a saber cosas, se empiezan a conocerse chats del señor Cerimedo con diferentes autoridades de Chile, de Argentina, de Bolivia, donde también asesoró al señor Paz, con Albia Sura de Honduras, con el tema de la elección de Abelardo de la Estrella, aunque aquí han querido taparlo totalmente, totalmente ese hecho. Aquí han querido echarle tierrita para que no se destape la prueba reina de las acusaciones que había hecho el señor Gustavo Petro sobre la posibilidad del fraude y el manejo de bots. Inclusive él habló de unos bots en Estados Unidos y el señor Fernando Cerimedo tenía su asiento de voz fundamental en Estados Unidos. Se destapa el tema y empiezan a conocerse hechos, inclusive en la base, el programa La Base de Canal Red Más, de América Latina, la periodista Ina Ivanova, que no sé si el nombre es exactamente ese, pero bueno, Sí. acaba de hacer un análisis y ella desde ayer está incluyendo a Colombia y está incluyendo a Abelardo de la Espriella como parte de la estrategia del señor Cerimedo y de Javier Negré, que además sale en fotos, en varias fotos, con Abelardo de la Espriella y se precia al ser amigo de Abelardo de la Espriella. Entonces, estos señores que también se está hablando en España, porque como Javier Negré es español, también allá están investigando el tema y se destapó una, digamos así, una bomba nuclear, y permítanme el término tan exagerado de pronto, pero sobre lo que usted decía, Luis Alfonso, de que como lo afirmó Cerimedo, que eso, el voto no importa, que no importa por quién voten, él con sus herramientas pone presidente, maneja, allá manejaron, en Argentina manejaron un referendo de igual manera. O sea, esto va a dar mucho de qué hablar, pero en Colombia usted se da cuenta que nadie ha hablado de eso. Ningún medio corporativo le ha dedicado, yo no los veo, pero no, en las redes no se nota alguna intervención de los medios corporativos con el tema de Cerimedo y Javier Negré. Gracias, Hernán, así es. Bueno, vamos llegando a la parte final del programa, por eso queremos sacar los últimos temitas para que no repitamos. Si es, doctor Zúñiga, usted que le encanta tanto la radio y hace zapping, ¿no?, en el dial, ¿usted ha vuelto a oír
en los noticieros de que se están acabando las drogas, de que hay muchos muertos por culpa de la salud? ¿Ha oído algo acerca de esas informaciones que eran el pan diario de cada día? Yo creo que en el último programa que tuvimos aquí utilicé una expresión que emplea mucho Antonio, y es que ahorita tenemos realmente por periodistas pocas. Todos están aplaudiendo a un gobierno ocultando, o sea, cumpliendo la función que cumplen estos medios corporativos, o sea, para el establecimiento. Es simplemente maquillar la realidad, acomodar la realidad, eh, invisibilizar ciertos eventos, ciertas cosas y magnificar otras simplemente justificarlas. Por ejemplo, con lo de la gerencia de Bogotá, lo hablamos ya, y una serie de situaciones que se presentan y no dicen absolutamente nada, como esto tan grave de lo que estamos hablando en este momentico. Mientras los medios internacionales están hablando de todo este manejo que se ha hecho a través de la inteligencia artificial, de las granjas de bots, que inclusive le faltó un nombre por mencionar a Hernán, Steve Bannon, que es de Estados Unidos y que dijéramos que es el como el padre de todos estos personajes nefastos, Brad Pascal y el Fernando Cerimedo. Entonces, sí, efectivamente, los medios corporativos de desinformación, cajas de resonancia de corruptos, están cumpliendo la función que les corresponde, y por eso es que hay que estarlos denunciando como debe ser. Inclusive una situación que por redes, no sé si ustedes lo han visto, que ha inundado esto, que es la muerte del padre jesuita Javier Giraldo, una persona, un ícono en el tema de derechos humanos, de la búsqueda de personas desaparecidas. Para estos personajes ha pasado casi que de agache, o sea, como si no hubiese muerto nadie de las calidades humanas y el trabajo que ha hecho él, para ellos no ha sido mayor cosa. Entonces, eso es lo que le puedo decir, mi estimado Alfonso, lo que yo percibo, y hay que seguir haciendo ese análisis de medios, porque ese es inclusive el trabajo que hacen los de la base, lo que hace Ina Afinogénova, es por un lado mirar la noticia, pero también mirar quiénes están trabajando con la noticia, cómo la están trabajando para que la gente caiga en cuenta cómo debe ser frente a estos eventos. Gracias, doctor Zúñiga. Doctor Damián, doctor Garcés, a ver, ¿usted le ve futuro a el caso de el doctor Álvaro Uribe Vélez, que pasa a la fiscalía por el tema del aro? Es un delito de lesa humanidad, ¿no? Claro, sí, pero el futuro depende de cómo lo veamos. Lo que pasa es que ustedes saben que el señor Álvaro Uribe es un experto en hacerle un zigzag a la justicia. El señor Álvaro Uribe Vélez es un experto en hacer las cosas y ser el hombre de atrás y en sacrificar y que salgan sacrificados quienes lo acompañaron u otras personas que en definitiva pues no tuvieron principalmente, digamos, ese pensamiento de planear y hacer esto que ha sido que han resultado en graves crímenes y de lesa humanidad en nuestro país. El tema es muy sencillo, claro, lo que pasa es que lo que buscan este tipo de políticos es impunidad y ese es el objetivo que él quiere. La verdad es que a mí me parece que la justicia en ese caso sí debería ser un poco, o un poco no, debería ser muy independiente para no estar pasando esos casos tan graves, ¿no? De lesa humanidad a unas entidades que le obedecen a un presidente de turno, en la rama ejecutiva de turno. Entonces, claro, tengan la seguridad que bajo la mesa el señor Álvaro Uribe Vélez hablando con Abelardo, pues lógicamente es una de las cosas que más le interesan, la impunidad de él y la libertad de su hermano. Entonces, lo más seguro es que, claro, la fiscalía está a manos de quién, lo he dicho yo siempre, la fiscalía tiene un apellido, y es Fiscalía General de quién, de la Nación. ¿Y quién ahorita es quién está en el desgobierno
ilegítimo, que así lo tengo que decir porque yo no lo reconozco, pero ahí está, y es Abelardo. Y Abelardo, lógicamente, pues van a hacer hasta lo imposible para que eso pase allí. Yo lo que sí pongo en duda es con respecto, en contraposición, pues a los procesos que se han llevado a cabo, incluso en las altas cortes, hay atisbando incluso una corte interamericana de derechos humanos, la nostalgia que uno le da hasta cierto punto una corte penal internacional, los que hemos sido formados en derecho, porque ya hace mucho tiempo pensaba y les confieso que una corte penal internacional, y ese era el mito que uno manejaba cuando estaba en un colegio, que no, que vea que la corte internacional penal, que mejor dicho, eso se meten y hablan de unos cascos azules y que eso, mejor dicho, van y capturan y se meten y, mejor dicho, que eso era lo perfecto. Pero uno se da cuenta que, en definitiva, pues ellos hacen su trabajo, listo, condenan, sacan su decisión, su fallo internacional, pero en últimas, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con Netanyahu? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Es una impunidad total, ¿sí? Donde fuera caso contrario de una, lo cogen. Donde Álvaro Uribe Vélez no fuera Álvaro Uribe Vélez o no tiene esa categoría. Donde fuera don Bertulfo, el de la esquina, el de la tiendita, tenga la seguridad que con el solo hecho de una duda razonable de que haya cometido un homicidio, ya estaría tras las rejas y no estarían con esas vueltas. Entonces yo sí le veo, lamentablemente, en el contexto actual de este desgobierno, de la manipulación que le quieren hacer, incluso a la rama judicial, y lógicamente que tienen los órganos de control en su bolsillo, le veo que posiblemente acá, al menos en la parte interior de Colombia, pueda intentar salir avante. Pero lo importante es lo siguiente, y que no tenemos que olvidarnos de eso, y lo quiero recordar ya para finalizar. Nosotros tenemos un bloque de constitucionalidad, nosotros tenemos unos acuerdos firmados internacionalmente que, cuando se generen vacíos y cuando la justicia no aplique de verdad la justicia en nuestro país colombiano, pues tenemos que ir inmediatamente a estas jurisdicciones internacionales para buscar lo que lamentablemente aquí se da a dedo y de acuerdo al mandatario de turno. Muy bien, doctor Garcés. Vamos con Antonio en Estados Unidos. Antonio, ¿cuál es su parecer acerca del futuro de las acciones que deba tomar ya la Fiscalía con el caso de el doctor Álvaro Uribe y el Aro? Es el aro y también es el tema de la granja y no solamente esos delitos. Se habla de que el señor Álvaro Uribe Vélez tiene más de 200 procesos abiertos. Hablando con compañeros y con personas que a veces nos ponemos a tocar temas de política, hasta con familiares, varias veces yo les dije que el señor Álvaro Uribe Vélez, lo que le quedaba de vida, eso se lo dije antes del juicio que tuvo contra el senador en ese momento, Iván Cepeda. Yo les dije que ese señor, el resto de su vida se lo va a pasar de estrado en estrado, de juzgado en juzgado. Terminó el proceso, que era un proceso que prácticamente no era tan grave, que por ese problema por ese tema fue condenado en primera instancia. Muchos seguimos todas las audiencias y todo el tema que fue el año pasado y era un delito que no era tan grave, pero ese señor, cuando él declaró, yo me acuerdo que yo me vi la declaración de él y ese señor incurrió en muchísimos errores. Hubo, antes de su declaración, que era una declaración voluntaria, él, en una intervención, la misma jueza Sandra Heredia, le dijo: señor Álvaro Uribe Vélez, guarde silencio, por favor, porque usted se está incriminando y sepa que todo lo que usted diga le puede afectar. Álvaro Uribe Vélez no es inteligente, él es listo, es una persona lista, es el típico colombiano que el vivo vive del bobo, que pescado que se duerme se lo lleva a la corriente. Él fue educado en esa situación.
Y no es que lo estés culpando, sino que a nosotros, a muchos colombianos, nos educaron de esa manera. Varias veces he dicho que Álvaro Uribe Vélez lo parió la mafia. Cuando digo lo parió la mafia, él es hijo de un señor que para nadie es un secreto, era testaferro del cartel de Medellín. Álvaro Uribe Vélez, cuando estuvo en la Aeronáutica Civil, trabajó directamente para el cartel de Medellín. Y eso no es un secreto, eso lo sabe Estados Unidos. Claramente está el narco número 82, que es ese señor, en la que estaba Pablo Escobar, está Popeye, y había muchas personas, muchos narcos a nivel mundial. Entonces, ese señor lo tiene bastante complicado. No quisiera estar en la situación de él. Vamos a ver qué depara, porque creo que es ahora el 4 de septiembre que tiene la audiencia, y él sabe que es una situación muy complicada porque son delitos muy graves, delitos de lesa humanidad que no prescriben. Gracias, Antonio. Hernán. Sí, solamente una anotación a ese respecto, es que los representantes a la Cámara del Pacto Histórico votaron a favor de que la comisión de acusaciones de esa entidad le pidiera a la Fiscalía el expediente del señor Álvaro Uribe Vélez para que fueran ellos los que los juzgaran. No más, Luis Alfonso. ¿Y eso qué puede traer como consecuencias? No sé, o sea, eso es la noticia que acabo de leer. Hay que esperar a ver qué manifestaciones. Esa noticia la divulgó y están haciendo ahorita un programa especial los de Cuestión Pública, que conocieron que los representantes del pacto habían votado a favor de Álvaro Uribe Vélez. Muy interesante, muy interesante. Doctor Zúñiga, ¿va a decir algo al respecto? Pues sí, es un tema interesante, pero yo digo, una cosa es que la comisión pida el expediente, es que para abrir una investigación que podría ser la paralela, porque ellos insisten de que ese concierto para delinquir fue más allá en el tiempo, y que supuestamente hubiese acogido parte de su gobierno como presidente. Bueno, listo, pero eso no implica que lo que esté adelantando la Corte Suprema de Justicia frente a hechos cometidos antes de que fuera presidente tenga que, dijéramos, pasárselos a la Comisión de Absoluciones. Entonces, va a ser interesante lo que diga, por ejemplo, organizaciones como de justicia y otras que hacen unos análisis bien serios, pero yo creo que allí no hay ningún conflicto, dijéramos, que pueda implicar de que la Corte Suprema tenga que desprenderse de esa investigación que ya inició. Esas jugaditas esta vez les va a quedar mucho más difícil adelantarlas con una persona que ya no tiene fuero por ningún lado. Gracias, doctor Zúñiga. Bueno, llegamos a la parte final, pero no quiero cerrar sin... Me queda una suspicacia, una duda. Usted lo planteó, refiriéndose a un informe ya oficial, Hernán. ¿No será que esto de que el pacto histórico pida los expedientes del doctor Álvaro Uribe se debe a la luna de miel que hay entre el pacto histórico y el Centro Democrático? No sé, estoy hilando delgado. Pues cabe dentro de las posibilidades, todo es posible. Todo el mundo dice que la política es dinámica. Es posible, no me atrevo a decir nada, tengo que ver el programa mañana, lo voy a ver para saber cuáles son las implicaciones que analizan en este canal, y buscar otras fuentes, saber qué fue lo que pasó. Igual que y ojalá lo podamos tocar mañana, igual el tema de Duvalier, el congresista del Partido Verde del Valle del Cauca, que terminó votando a favor de un comisionado al CNE de Cambio Radical, quitándole la posibilidad de que entrara una persona de menos connotación extremoderechista, digámoslo así, a ese organismo. El otro candidato, el candidato que apoyaba el pacto, era Guillermo Rivera,
que pertenece al grupo de Juan Fernando Cristo. El señor Duvalier dijo una cantidad de excusas que yo lo resumo, digámoslo así sarcásticamente, fue que el pacto histórico me miró mal y por eso terminé votando por el de Cambio Radical, porque los argumentos que dijo no habían sido muy fuertes. Pero yo pienso que mañana debemos tocar ese tema porque es un tema bastante delicado y pues que tiene que ver con una persona que se ha caracterizado por hacer una oposición seria, por hacer una oposición decente y de investigación. Mañana podríamos tocar. Dame un segundito, te poncho ya. Adelante. No, y tiene razón Hernán, era un tema interesante para haber abordado con, si se puede más adelante, con Carolina. Sí. Porque Duvalier en cierta forma se escuda en unas negociaciones y allí supuestamente habría intervenido Carolina. Entonces sí, es una situación incómoda, como incómodo fue que Duvalier aquí quedó mal parado con unas palabras o una intervención que hizo en medio del desastre del terremoto también. No sé, él tiene una postura bien firme con respecto a la gobernación aquí en el Valle, pero yo tengo mis reservitas con Duvalier de todos modos. Como quien dice, se nos cayó del pedestal, porque la verdad es que venía haciendo un buen trabajo. Y sí, Hernán, se nos quedó ese tema en el tintero. Mañana abrimos con ese tema. Les deseamos que tengan una feliz noche. Les agradecemos por estar en sintonía. Esto es Enfoque y estamos a través de Telecanal. A nuestros panelistas, un agradecimiento y sigan en sintonía de la programación habitual. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.